Faustus era un individuo sumamente perceptivo y hábil, cualificado e inclinado al estudio. Lo hizo también en sus exámenes, que los rectores decidieron examinarlo también para el título de magíster. Había otros 16 candidatos, a todos los cuales demostró ser tan superior en discurso, composición y competencia, que fue inmediatamente concluido que había estudiado suficientemente y se le nombró doctor en teología. Para lo demás era un hombre estúpido, irrazonable y vano, a quien después de todo sus compañeros solían llamar el especulador. Se juntó con las peores compañías. Por un tiempo durmió con las sagradas escrituras al otro lado de la puerta o debajo de un banco, y no reverenció la palabra de Dios, sino que vivió una vida grosera e impía, una vida de glotonería y lujuria, como el progreso de esta historia pondrá suficientemente de manifiesto. Ciertamente, el proverbio es verdadero. Lo que está inclinado hacia el diablo, irá al diablo. Historia von de Johann Fausten, autor anónimo, 1587. Sucedió hacia 1540 que el Dr. Johann Georg Faust moría de forma aparatosamente trágica en una habitación de la Posada del León, Hotel de Staufen, ciudad alemana que se extiende a los pies de la Selva Negra. El Dr. Faust, que se estima debía de tener entre 50 y 60 años, andaba ocupado en una de sus varias vocaciones esotéricas, la alquimia. Empezó a mezclar productos y sustancias diversas en vasos y botellas, con tan mala fortuna que a resultas de aquel último y malhadado experimento se produjo una potente explosión. El ruido alarmó a todo el edificio. Varios inquilinos corrieron hacia la habitación de Faust para comprobar qué había sucedido. Vieron la puerta entreabierta y algunos rastros de humo. Al entrar, encontraron sobre el suelo el cuerpo sin vida del doctor, horriblemente retorcido y mutilado. El estado del cadáver espantó sumamente a los testigos. Rápidamente corrió por Staufen la voz sobre la tragedia y al conocerse la noticia del fallecimiento de Faust, de la aterradora disposición en que habían sido encontrados sus despojos, los detractores del doctor, cuya mala fama lo precedía desde tiempo atrás, no tardaron en ofrecer una explicación a por qué había resultado tan sangriento su final. El cuerpo de Faust había quedado tan maltrecho como consecuencia no solo de la explosión, sino de la intervención del mismísimo Satán. El diablo, decían, se había encargado de reclamar lo que era suyo, rapiñando cruelmente el cuerpo del doctor, pues Faust habría entrado en tratos con el maligno mucho tiempo atrás, vendiendo su alma a cambio de sapiencias prohibidas y placeres obscenos. Al cumplirse un plazo pactado de 24 años, Johann Georg Faust había recibido la visita de su nuevo dueño, que ahora lo poseería por toda la eternidad. Tales cosas se dijeron tras la muerte del Dr. Johann Faust, figura huidiza y controvertida que vivió en la Alemania de finales del siglo XV y principios SB, que no ganó fama universal, no hasta ser convertido en tema literario, pero de cuya existencia y figura quedaron testimonios contemporáneos, incluso por parte de individuos cercanos a Martín Lutero. Naturalmente, resulta difícil distinguir entre las informaciones veraces en torno a la vida de Faust y las habladurías que, tanto en vida como tras su muerte, parecieron rodearlo siempre, y que incluían numerosas referencias a la magia negra, la hechicería y los tratos íntimos con las tinieblas. Todas estas habladurías se terminaron inspirando una de las más conocidas leyendas de su tiempo, al ser trasladadas a la esfera literaria por obra de una mano anónima. Es más, pronto la figura del verdadero Johann Faust quedó completamente eclipsada por su alter ego de ficción, convertido repentinamente en arquetipo universal de la cultura europea. Y sin embargo, por poco que pueda importar el dato, como poco podría importar la existencia de un auténtico rey Arturo frente al enorme peso de los mitos desarrollados en torno a él, Johann Faust existió. Nació, vivió, y fue de carne y hueso. No se conoce con exactitud el lugar y la fecha de su nacimiento, al no haber quedado registros exactos. Varias ciudades alemanas se disputan haber alumbrado al doctor. Pero parece que podría provenir de la muy pintoresca Heidelberg de alguna población cercana, ya que se conserva una carta de la época en que se menciona a un Dr. Johann Faust, de Heidelberg. Existen otras alusiones a su figura, casi siempre vagas e inconcretas, que hacen dudar en ocasiones sobre si Johann Faust fue un nombre elegido por él y distinto al de su nacimiento, y que también parecen indicar que en ocasiones prefería darse a conocer con algún otro sobrenombre. Sea como fuere, Faust fue un hombre cultivado, poseedor de titulación académica muy respetable en su tiempo. Obtuvo una magistratura en artes en la Universidad de Heidelberg, un diploma que certificaba su instrucción en todas aquellas disciplinas que hoy llamaríamos humanidades. El enigmático doctor recorría Alemania de punta a punta, presentándose como físico, o sea, como médico, y como doctor en filosofía, o teólogo.
Aunque en la práctica, al parecer, dedicaba más tiempo a la confección de horóscopos y la representación de trucos de magia, negocios más lucrativos que lo convirtieron en una especie de brujo itinerante al servicio de quienes quisieran contratar sus servicios. Aunque en realidad es difícil deducir la naturaleza exacta de su carrera. Lo sabía, al parecer no pocos, que lo acusaban de ser un estafador y de vivir de la superchería y el engaño. Es más, parece que llegó a estar incluso en prisión. En todo caso, debió de ser un hombre que hizo bastantes enemigos, justificada o injustificadamente, y que levantó un buen número de rumores morbosos alrededor de su persona. Algunos antagonistas supersticiosos recelaban temerosamente del Dr. Faust a causa de sus prácticas impías de astrología y nigromancia, además de por su supuesta aquiescencia diabólica, y contaban algunas anécdotas terribles sobre el alcance de sus poderes, como aquel de convertir el vino en arsénico, o el de arrancar la carne de sus enemigos mediante conjuros. Sin embargo, entre sus adversarios más razonables y menos fantasiosos, circulaban otras acusaciones más mundanas y, aunque no sabemos si ciertas, al menos sí más factibles, como la acusación de sodomía. Aunque Johann Faust no gozó de un gran renombre en su tiempo, y de hecho el recuerdo de su figura quedó muy diluido tras su muerte y pudo haber sido completamente olvidado. Algunos años después de aquel infortunado experimento que se llevó por delante su vida, comenzó a levantar el vuelo su leyenda, en una versión tan espectacular y atrayente como horripilante e inverosímil. Hacia finales de aquel mismo siglo XVI, unos 50 años transcurridos desde la muerte del Johann Faust real, se publicó en Frankfurt la historia von de Johann Fausten, un librito de bolsillo que narraba brevemente, con tono tremendista y aleccionador, una biografía ficticia del doctor que incluía un supuesto pacto con Satán. No se sabe quién escribió este librillo, ni por qué se basó precisamente en la figura de Faust, que como decíamos llevaba ya varias décadas muerto y no era exactamente un personaje popular. No importa. Tras su publicación, el libro se convirtió rápidamente en un éxito gracias a la elocuencia y el detalle con que describía las escenas de tratos diabólicos, apariciones y prodigios varios. La narración, además, situaba los hechos extraordinarios en lugares muy concretos de la geografía alemana, creando en el lector la sensación de que el libro tenía, como diríamos hoy, un carácter documental. La historia von de Johann Fausten comenzaba describiendo a Faust como un individuo intelectualmente superior, pero disipado y con tendencias reprochables, que tras completar con brillantez sus estudios pronto se sintió inclinado al aprendizaje de disciplinas prohibidas. Como ha sido descrito más arriba, la complexión del Dr. Faustus era tal que empezó a amar aquello que no debería ser amado, a lo que su espíritu se dedicó día y noche, ascendiendo con alas de águila y buscando los mismísimos fundamentos del cielo y de la tierra. Por su lascivia, por su insolencia y por la remordiente locura que lo incitaba, finalmente resolvió en usar y poner a prueba ciertos vocablos, figuras, caracteres y conjuros mágicos en la esperanza de forzar al diablo a aparecer ante él. De tal modo, así otros lo contaron y así, desde luego, el propio Dr. Faustus en persona lo hizo saber más tarde, fue a un extenso y denso bosque llamado el Spessartwald, que está situado cerca de Wittenberg. Durante la noche, en un cruce de caminos de estos bosques, describió ciertos círculos con su vara en el suelo, de tal modo que los dos círculos que estaban arriba hacían intersección con un círculo más grande. De esta manera, entre las 9 y las 10 de la noche, conjuró al diablo. Las escenas que siguen son de un espectacular colorido, vibrantes secuencias de manifestaciones diabólicas que en pleno siglo XVI constituían el equivalente de nuestro actual cine de horror en 3D. Ya solo la secuencia completa de la invocación diabólica compensaba al lector el precio que hubiese pagado por el librillo. Situado en el centro del círculo que él mismo había dibujado en el suelo y a solas en mitad del bosque oscuro y silencioso, Johann Faust pronuncia la invocación pero queda esperando en vano la aparición del diablo. Nada sucede y el doctor empieza a mostrarse impaciente. Es entonces cuando Satán, para reafirmar su intención de no dejarse ver, intenta asustar a Faust para hacerlo huir. Empieza a jugar con los elementos a modo de advertencia, pues un enorme tumulto sacude repentinamente el bosque como si todo fuese a ser destruido, mientras un viento huracanado, el viento está asociado durante todo el libro a la cercana presencia del maligno, comienza a soplar con una fuerza inaudita, doblando los árboles más grandes de manera tal que sus copas casi tocan el suelo.
de los oscuros caminos, en cuyo cruce Faust todavía permanece en pie, confiando en la seguridad de su círculo mágico, surgen carruajes que pasan a toda velocidad junto a él, casi rozando sus ropas. En ellos viajan diversos demonios a quienes Faust no alcanza a ver, pero que sabe que están allí. También surgen de entre los árboles rayos de luz similares a relámpagos que se dirigen a toda velocidad hacia él, dando la impresión de que lo van a golpear, pero que en último momento vuelan en torno al círculo mágico que lo protege, como en un tornado de luz. Aterrado, Faust contempla el apocalíptico espectáculo con estupor, hasta que todo finaliza con el sonido de una gran y lejana explosión que da paso de nuevo a la calma habitual de cualquier noche en el bosque. El doctor, ante todos estos espeluznantes prodigios, se pregunta si debería abandonar el círculo mágico para detener el proceso de invocación y sencillamente marcharse a su casa. Pero se rehace y, determinado a conseguir su fin de hacer aparecer a Satán, decide permanecer firme. Entonces, tras unos momentos de quietud, una suave luz ilumina las entrañas del bosque y comienza a escucharse una agradable música. Faust puede entrever unas escenas casi oníricas, de danzas medievales y torneos con lanza y espada. Escenas que parecen provenir de otro mundo. Una vez más, se siente tentado de abandonar el círculo mágico para que toda aquella locura termine, pero piensa que quizá el diablo está limitándose a poner a prueba sus nervios. A Satán no le gusta entrar en tratos con pusilánimes, así que Faust descarta la idea de rendirse y decide demostrarle al maligno que el miedo no va a hacerlo renunciar. Pero nuevos prodigios, cada vez más espantosos, vienen a intentar quebrantar su entereza. Cuando las escenas de bailes y torneos se desvanecen, un dragón emerge de entre la oscuridad de los árboles y comienza a flotar en torno al círculo mágico, mirando amenazadoramente al doctor. Casi al borde del pánico, Faust flaquea ante la visión del monstruo, al que tiene revoloteando lentamente apenas a unos palmos de su rostro, pero no pone un pie fuera del círculo, aunque sabe que haciéndolo terminaría con los amenazantes sucesos sobrenaturales que están teniendo lugar a su alrededor. Tampoco huye cuando una estrella parece caer directamente del cielo sobre su cabeza, ni cuando el círculo mágico es repentinamente rodeado por una cortina de fuego. Después, llega a la más impresionante visión de la noche, en la que Faust puede sospechar que está por fin contemplando a Satán en persona. Dos pequeñas luces que habían quedado como resto de las llamas, comienzan a bailar y cambiar de forma ante Faust, hasta que finalmente se convierten en una silueta parecida a la de un hombre, solo que completamente compuesta de llamas. En completo silencio, la silueta de fuego camina lentamente en torno al círculo durante varios minutos, sin pronunciar una palabra ni producir sonido alguno, como examinando al aterrado doctor. Faust aguarda inmóvil, sumido en un mudo espanto sin abandonar su posición en el círculo. Justo al cumplirse la medianoche, la silueta de fuego se desvanece también. Se diría que, después de todas las pruebas anteriores, Satán ha aparecido para evaluar a Faust y ha dado finalmente el visto bueno. Entonces, retornada totalmente la calma en el bosque, se produce una última aparición, aunque más terrenal y poco espectacular. Se trata de un espíritu que adopta la forma de un fraile vestido de gris. Este espíritu, que está al servicio del propio Satán y suele ejercer de intermediario entre el diablo y sus invocadores humanos, es Mefistófeles, un demonio capaz de adoptar múltiples formas. Tras saludar cortésmente a Faust, Mefistófeles le pregunta al doctor cuál es su propósito al realizar la invocación. Faust le explica que quiere efectuar un pacto con Satán, por lo cual lo invita a aparecer de nuevo en su casa durante la siguiente madrugada. Mefistófeles, reticente, parece no querer saber nada del asunto y en un principio deniega a acudir a la casa del doctor. Pero Faust recuerda al espíritu su papel de intermediario al servicio de Satán y lo convence de que debe aceptar la cita para no soliviantar a su maestro. Así pues, se concreta la cita. El doctor abandona el bosque y se dirige a su casa. Mefistófeles lo visita a las 4 de la madrugada y ambos discuten los términos del futuro acuerdo. Lo que Faust desea obtener con su pacto diabólico es el conocimiento más elevado, la revelación de los grandes secretos y misterios de la existencia, esos mismos que les están vedados a los humanos. Pero Mefistófeles, duro negociador, regatea incansablemente tratando de obtener el trato más ventajoso posible. Finalmente, cuando llegan a un acuerdo, el pacto se redacta en un documento que el doctor Fausto sella firmando con su propia sangre. Yo, Dr. Johann Faustus.
declaro públicamente de puño y letra, en uso de mi voluntad y autoridad, lo presente. En tanto que mis facultades espirituales han sido exhaustivamente exploradas, incluidos los dones que me han sido dispensados y graciosamente impartidos desde lo alto, pero aún así no consigo comprender. En tanto que es mi deseo investigar más profundamente en la materia y propongo especular acerca de los elementos. Y en tanto que la humanidad no enseña tales cosas. He invocado al espíritu que se hace llamar a sí mismo Mefistófeles, un sirviente del infernal príncipe del oriente, con el encargo de que él deberá informarme e instruirme sobre estas cosas. Mefistófeles accede, contra documento firmado y transferido a él por la presente, en serme servil y obediente en todo. Le prometo a él, a cambio, que cuando me haya saciado de todo cuanto deseo obtener, al expirar 24 años desde hoy, él podrá obtener, gobernar, dirigir y poseer todo cuanto pueda ser mío de cualquier manera que a él lo satisfaga. Cuerpo, propiedades, carne, sangre, etc. Adjunto debidamente un vínculo por toda la eternidad, de puño letra y en uso de mi facultad y autoridad, renunciando a estos bienes así como a mi mente, cerebro, intención, sangre y voluntad. Ahora, desafío a todos los seres vivientes, a las huestes celestiales y a toda la humanidad, porque así debe ser. En confirmación y contrato de todo cuanto he escrito, mi propia sangre como certificación en lugar de un sello. Dr. Faustus, adepto de los elementos y de la doctrina de la Iglesia. Tras firmar este contrato, Johann Faust se establece en Wittenberg, ocupando la vivienda que un familiar le ha dejado en herencia. Por toda compañía tiene a un joven escolar, Christoph Wagner, quien también está ansioso por obtener conocimientos prohibidos y que será su ayudante y aprendiz. Mefistófeles también lo acompaña en la casa, ejerciendo como sirviente e instruyéndole sobre conocimientos esotéricos, y garantizándole además una existencia cómoda. El demonio intermediario de Satán provee al doctor de alimentos principescos, buena bebida, ropas de lujo y otros artículos que, por lo general, roba en la ciudad durante las noches. Además, le entrega a Faust dinero en metálico. 25 coronas semanales que, sumadas a los bienes que obtiene mediante la magia y los subterfugios de Mefistófeles, permiten al doctor llevar un estilo de vida lujoso y señorial. Pero Faust no está del todo satisfecho. En la sola compañía de Christoph y Mefistófeles, siente que le falta algo. Empieza a desear tener una mujer a su lado e interroga al demonio sobre la posibilidad de contraer matrimonio. Mefistófeles se muestra tajante al respecto. El matrimonio es una institución de Dios y no se puede servir a Dios y al diablo a un mismo tiempo. Así que la idea del matrimonio con una mujer está vedada para Faust, ya que su único matrimonio posible es el que ya ha sellado con su pacto, un matrimonio con Satán. Pese a estas objeciones, el doctor no se da por vencido. Desafiante, anuncia que le guste a Mefistófeles o no, sigue teniendo intención de casarse. Es entonces cuando un viento furioso y ardiente, como calentado por el fuego, empieza a azotar la vivienda, haciéndola estremecerse hasta que parece estar a punto de derrumbarse. Para la horrorizada sorpresa de Faust, el mismísimo Satán en persona se aparece ante sus ojos, no ya en forma de llamas, sino con su verdadero aspecto, tan horrible y mal formado que Faust no podía dirigir la mirada hacia él. El diablo, molesto por el desafío que Faust le ha lanzado, solo necesita pronunciar una frase para poner al doctor en su sitio. Y ahora decidme, ¿qué es lo que pretendéis? Mefistófeles se aparece ante Fausto, de Eugène Delacroix, 1827. Aterrorizado, Faust admite que al querer contraer matrimonio frente a la voluntad de Satán, está incumpliendo su parte del pacto, pues solo a Satán pertenece ya. Humildemente, el doctor reclama perdón por su falta, tras lo cual Satán decide perdonarlo y desaparece no sin antes advertir: sé inquebrantable. Pero Mefistófeles, comprendiendo que es la lujuria lo que ha motivado el intento de rebelión de Faust, le sugiere satisfacer sus instintos de un modo diferente, ajeno a la institución del matrimonio que tanto disgusta a Satán. El demonio le ofrece lo siguiente: cualquier mujer que Faust desee poseer, aparecerá esa misma noche en su cama y estará obligada a acatar todos los deseos y fantasías del doctor, sean estos cuales fueren. Y así sucede. Faust solo ha de señalar a una mujer, y lo quiera ella o no, Mefistófeles se encarga de que el libidinoso doctor haga uso de ella a su antojo. A partir de ese momento el corazón del doctor se llena de alegría. Faust elige a una mujer diferente cada día y empieza a gozar de una existencia marcada por una concupiscencia sin barreras. Pero no todo en su pacto diabólico resulta como Faust lo esperaba. Poco a poco, empieza a darse cuenta de que no está obteniendo lo que se le había prometido.
Si bien durante los años siguientes ocupan al doctor los placeres terrenales, el estudio de disciplinas impías y la redacción de libros mágicos, tal y como él quería, el descontento se va apoderando de Faust. Mefistófeles, sí, le ha proporcionado el cumplimiento de todas sus apetencias carnales y materiales. Pero mientras tanto le ha estado negando los conocimientos que Faust pretendía obtener, en primer lugar, aquello que era el objetivo primordial que perseguía al firmar el pacto. El doctor se da cuenta de que mediante manipulaciones y trucos de diversa índole, Mefistófeles ha estado engañándolo, entreteniéndolo mediante conocimientos intrascendentes, revelaciones secundarias y experiencias sobrenaturales pero sin grandes consecuencias, todo para desviar su atención y ocultarle hábilmente los misterios últimos, los que Faust quiere desentrañar, incumpliendo así el pacto. Al darse cuenta de la situación, Faust trata de romper el contrato, pero su intentona resulta inútil. Satán, de entre todas sus maldades, es también un embustero. Faust ha sido estafado por el diablo. Mefistófeles, que había prometido servirle en todo, se enoja con el doctor cuando éste lo cuestiona sobre los secretos del cielo y el infierno. El espíritu abandona su casa diciendo «dejadme en paz». Faust queda lógicamente decepcionado. Las grandes respuestas que confiaba obtener con su pacto, le seguirán estando vedadas. Ha vendido su alma en vano, a cambio de placeres transitorios y conocimientos inútiles. Al cumplirse los 24 años acordados en el contrato, desencantado y apesadumbrado, el doctor Faust yace enfermo en el lecho. Recibe la visita de un viejo conocido, Mefistófeles, que regresa a la casa para comunicarle lo ya consabido, que los 24 años de rigor han terminado ese mismo día. Le anuncia que al día siguiente Satán en persona aparecerá para reclamar lo que le pertenece. Esto es, el cuerpo y el alma de Johann Faust. Consumido por el pánico, el desdichado doctor invita a su casa a una corte de académicos y estudiantes, a quienes ha comunicado su tétrico destino y ante quienes expresa su sincero arrepentimiento. Sus invitados escuchan con atención lo que le aguarda al doctor y se apiadan de él, derramando lágrimas por su desdichada situación. Rezan y solicitan clemencia a Dios, esperando que el Altísimo decida perdonar a Faust e interceda, librándolo de las garras de Satán, quien pretende llevárselo para toda la eternidad. Pero Faust, en su fuero interno, teme que el piadoso Creador no vaya a escuchar las bienintencionadas plegarias de todos aquellos generosos corazones, porque su pecado, el pacto con el diablo, quizá va más allá de lo que Dios puede llegar a perdonar. Faust se siente, como Caín, irremediablemente condenado. No obstante, los estudiantes que pasan la noche con Faust, reunidos ante su lecho, siguen implorando a Dios, confiando en un último gesto de misericordia celestial. Sin embargo, justo cuando los relojes marcan la medianoche, un furibundo viento azota las ventanas. Todos entienden que no habrá perdón. El diablo va a venir a reclamar lo que es suyo. Dios no ha intercedido. Los estudiantes entran en estado de pánico y huyen despavoridos, encerrándose en una cámara contigua al dormitorio del doctor, quien se queda completamente solo en su habitación, tendido en la cama, indefenso y horrorizado. El rugido del viento aumenta, acompañado por una espantosa música que suena como si una multitud de serpientes hubiese invadido la casa. Los estudiantes no pueden ver lo que sucede, pero oyen los gritos desesperados del doctor, que con voz estertórea solicita auxilio inútilmente, mientras es asesinado por Satán. Los gritos acaban por desvanecerse en la distancia y la casa queda otra vez en calma. Cuando todo termina, los estudiantes abandonan su escondite y regresan a la habitación de Faust. Allí ya solo encuentran los restos despedazados del doctor, diseminados por la estancia, tal que si el diablo se hubiese entretenido golpeándolo y lanzándolo de un lado a otro sin piedad como a un juguete de trapo. Encuentran sus dientes desperdigados en un rincón, sus ojos arrancados en otro, y el grueso de su cadáver, mutilado y retorcido, es un espectáculo monstruoso de contemplar. Bueno amigos y amigas de YouTube, si te gustó el video regálanos un like, y suscríbete al canal para ver más vídeos relacionados. Hasta la próxima amigos de lo enigmático.